Bueno, hola, buenas tardes. Em, Después de varias pruebas, em, haciendo varias pruebas de sonido, cámara, micrófono, amigándome con la tecnología, em, quiero compartir porque me han hecho varias preguntas. Agradezco las preguntas, los compartires. Em, ¿Qué es lo que hago? Mi compartir viene desde la exploración de las profundidades de mis raíces, mis sombras, y estoy haciendo una grabación por otra plataforma y el título que le di a este compartir de hoy es El ascenso de Perséfone al paraíso terrenal. Em, Me gusta mucho explorar en la astrología, explorar el cuerpo territorio, tanto interior como el exterior, y El- esta exploración del cuerpo territorio me ha llevado a descubrir todas las creencias que he ido absorbiendo, como todo ser permeable, que somos eh, seres permeables. Todo lo que sabemos lo hemos aprendido a través de los sentidos y consciente o no, eh, hemos ido absorbiendo a través de la vista, de los oídos, del gusto, del olfato, del tacto y otros sentidos, lo que hoy somos, que es lo que nos conforma. Y como el alma ha elegido encarnar en un cuerpo de mujer, mi alma ha elegido encarnar esta vez en un cuerpo de mujer en estas tierras, eh, en la Patagonia argentina, con raíces en la Patagonia chilena y también en Escandinavia. Y estas raíces mapuches y vikingas eh, hacen que yo hoy sea la Melissa que soy, la ninfa de los Andes. He explorado bastante también en otros lugares, en otros territorios, y pude observar cómo el adoctrinamiento y la castración del patriarcado en hombres y mujeres reprime la sexualidad, reprime la expresión del deseo, del eros, que es el impulso vital, es la fuerza de vida. La sexualidad es el origen de toda vida y es lo que nos mantiene vivos y vivas cada día. Las células reproduciéndose, muriendo, renaciendo. Y el hecho de que estemos negando nuestra sexualidad, nuestro origen, eh, es lo que nos lleva a la autodestrucción, estar negándonos y sintiendo todas estas cuestiones morales que nos ha introducido la sociedad, la familia ya hace siglos, eh, de lo que no es puro, de lo que no es... em, la religión ha impuesto que lo terrenal es algo pecaminoso, el cuerpo, el placer son algo por lo que hay que sentir culpa y vergüenza y esconderlo, ¿no? Es evidente porque se censura el amor en la televisión, en Facebook, en Instagram me han cerrado cuentas por estar siendo yo mi cuerpo, mientras que sitios pornográficos y demás siguen funcionando libremente. Entonces, em, y la violencia, ¿no? La violencia está permitida y normalizada y los niños pueden verla en la televisión, en todas partes la violencia puede pasar, pero el amor no, para el amor hay que esconderse. Y esto nos lleva a la autodestrucción, negar nuestro origen, nuestra fuente de vida. Y entonces es difícil observar cómo tanta gente padece
eh, viviendo vidas infelices, ¿no? En todas partes. Hay esta, existe esta represión que hemos recibido por parte de la escuela, la educación. Yo trabajé en Alemania en una escuela primaria durante casi un año y medio y cuando empezó la pandemia em, fue como un, fue como un punto de cambio profundo en mi vida porque dejé de tomar como natural la violencia, que vengo de un clan bastante violento también, de una sociedad violenta, ya sabemos, Argentina. Y, y pude observar esto y lo que sucedía es que una profesora estaba abusando de los niños, los violentaba, ¿no? Con gritos, también los tocó la cola de una de las nenas y yo hablé con el pedagogo social de la escuela para decirle lo que estaba pasando y me echaron. De un día para el otro no pude ir más a la escuela. Nadie me preguntó qué pasaba con los chicos, nadie me preguntó cómo estaba, qué pasa, nada. Fue como, te echamos, listo, esto no se habla. Y, y para mí fue un shock porque digo, ¿y a quién le importa lo que pasa con los chicos entonces? Y fue un proceso muy doloroso y profundo de ver cómo a mí me dolía el abuso que yo también había vivido en la infancia, ¿no? Y los abusos que vienen ya de todo el linaje. Esta profesora que hacía esto con los niños me había contado cuando yo empecé a trabajar ahí, o sea, casi un año y medio antes, que ella tuvo una hija que había adoptó una hija y durante 5 años el marido estuvo abusando de la hija sin que ella se diera cuenta. Y ella iba a marchas contra el abuso de niños y demás, pero estaba haciendo esto en la escuela. Entonces, em, vivir en coherencia, ¿no? Lo que ya sabemos que no nos hace bien, que no queremos, está bueno cortarlo y sí vivir en lo que sabemos que nos hace bien, que es lo que nuestra alma desea y necesita. Em, Me pasa mucho que las personas se confunden, hombres y mujeres, porque a mí me gusta estar sin ropa, cuando yo no quiero usar ropa, no la uso, porque así es como nací y como hemos nacido todas, todos y todes, sin ropa. Pero bueno, esta cosa de la culpa y lo pecaminoso del cuerpo y tapar lo natural y avergonzarse de lo natural, eh, hace que se genere todo ese morbo y esa cuestión de lo prohibido lo quiero y que es lo que lleva al negocio, ¿no? De la pornografía y todo lo demás, que vende muchísimo. El consumo de cómo hay que verse, la ropa, el maquillaje, el gimnasio, las vitaminas, las bla, 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 etcétera. Sin fin de provisiones para hacer eso que el capitalismo nos vende que hay que ser, para no ser lo que naturalmente somos. Em, entonces pasa que se confunden y se cree que estoy queriendo algo de las personas, ¿no? Como que es una insinuación sexual que yo esté sin ropa o que haga un movimiento que a mi cuerpo le genera placer. Em, y esto hace que todas las personas se oculten y se escondan, ¿no? Que se perpetúe esto de, bueno, esto no se hace, se esconde y, y sigue. Entonces, si todos nos tapamos, nos escondemos, seguimos sosteniendo esto que ya nadie resuena con esto, ¿no? Eh, a mí me pasa me- los vínculos, ¿no? El placer de abrazar, de sentir, de compartir. No está limitado solamente a una pareja sexual, a una monogamia con una persona, y no todo es sexual, aunque lo es desde un sentido más profundo de la conexión, ¿no? De lo que hablaba al inicio, de la energía vital y lo que es la vida. Pero
no es que todo va a ir a la genitalidad, se puede abrazar y sentir placer de compartir con alguien y que no lleve a más. O sí, o sea, lleva al infinito, ¿no? Pero no tiene que ser genital la sexualidad que nos enseñó el porno y la televisión, ¿no? El amor va mucho más allá y poder explorar esos nuevos paradigmas, esos nuevos tipos de vinculación, esa es mi invitación, poder explorar el cuerpo, explorar los vínculos sin miedo, sin corazas, confiando y abriendo el corazón y sacándonos todas esas creencias y limitaciones de lo que debe ser un vínculo, lo que debe ser una relación. Hay muchísimo, muchísimo placer que va más allá de la genitalidad, que se puede explorar si nos abrimos y dejamos la expectativa de lado y el querer llegar a algo. Simplemente abrirse al misterio de lo que es y rendirse a eso. Esa es la energía femenina y a lo que me refiero cuando hablo del ascenso de Perséfone al paraíso terrenal. Perséfone era la diosa, hija de Deméter y de Zeus, y fue secuestrada por Hades y llevada al inframundo. Secuestrada, dice la mitología, también se dice que Perséfone se sentía atraída por Hades, que era un dios muy, muy sensual y venía de su reino, ¿no? En el que era muy poderoso, un reino desconocido, misterioso, y Perséfone, cuando se va con él a las profundidades, reina igual que él, son parejos, son pares en el reino en el que están. Y era uno de los matrimonios más estables y felices de toda la mitología, ¿no? Eh, entonces, esta invitación a sumergirnos en lo profundo, en la sexualidad, en la sensualidad, nos abre portales infinitos porque es nuestro origen. Y esa es mi invitación a explorarlo a través de movimientos, que es Cosmic Flow, encuentros donde invito a danzar con la conciencia de la unidad y a la vez invocando las energías que nos habitan, haciéndolas conscientes, ¿no? Porque están ahí, pero al hacerlas conscientes es más fácil que se hagan cuerpo y poder movernos con ellas, ¿no? Que nos lleven más fácilmente hacia eso que estamos queriendo llegar. Em, Hacia eso que nuestra alma quiere ir y que por ahí no nos permitimos escuchar porque hay tanta distracción, ¿no? Tanto estímulo para el cuerpo y el sistema nervioso que está como distraído con tanta información. Después también ofrezco The Art of Touch, que es el arte del tacto, y son sesiones privadas en las que comparto mi sentir, todo mi ser y la contención y la presencia para que el cuerpo y el sistema nervioso puedan recordar qué es y cómo es sentirse seguro, segura y segure en contacto, en la rendición, en la entrega al sentir, a la presencia para que pueda fluir el placer o el chi o el prana, como queramos llamar a lo que es la fuerza vital que fluyen y que nos mueve, ¿no? Que es lo que somos. Cuando hay bloqueos, el trauma genera bloqueos en el cuerpo, que son puntos en los que la energía no puede fluir porque hay alguna memoria guardada. A veces no sabemos qué es lo que pasó, pero el cuerpo lo tiene guardado. Entonces, poder ir moviendo eso. Cuando hay alguien que es testigo y que está presente para que podamos manifestar y ser, la sanación ocurre, la presencia sana. Entonces, creo estos espacios ceremoniales para celebrar juntos, juntas, rituales para honrar la vida,
para honrar el cuerpo territorio que somos y sacralizar este templo. Sí. Bueno, entonces, eso sería mi compartir por hoy. Em, Recordarnos que la transparencia y la coherencia de ser la verdad para nosotros y nosotras mismas se siente en el cuerpo. Vibramos y transmitimos todo, aún sin palabras, para las personas que sienten, el mensaje está claro. Y todos somos seres sintientes. Hay personas que pueden escucharlo y otras que no, porque hay mucha distracción, como les compartía, pero el cuerpo, la biología del cuerpo, lo está sintiendo. Entonces, si hay miedo, si hay angustia, si hay resentimiento, si hay alegría, si hay emoción, si hay gratitud, todo eso se siente, se huele, porque somos animales mamíferos con sentidos. Y lo que estamos sintiendo se siente. Entonces, eso, una invitación a practicar la presencia y ser observadores, observadoras de lo que estamos siendo, qué es lo que estamos creando. Sí, gratitud y bendiciones.